Gracias. Bien, vamos con algunas tradiciones. En ocasiones, cuando leemos un determinado texto bíblico, no captamos totalmente el significado de aquel escrito, ya que a veces carecemos nosotros de cualquier conocimiento, sobre todo del medio ambiente, de la cultura en que se desarrolla determinada escena o pasaje, hablando de la vida cotidiana de los judíos en esta época. Así que los usos, las costumbres, las tradiciones, ayúdenme ahí con el micrófono, por favor. Las tradiciones como contenido en algunos textos, se necesita entonces que nosotros tengamos ayuda auxiliar para poder comprender qué puede significar un texto bíblico que conlleva este tipo de elementos. Hay muchas tradiciones en los textos bíblicos. En el pueblo judío, recuerden que es un pueblo de historia que abarca, si contamos con los 2000 años que llevamos de la época después de Cristo, cerca de 5000 años, en donde se ha desarrollado una rica y variada colección de tradiciones y costumbres que se han mantenido a lo largo de los siglos en que ha existido el pueblo de Israel. Pero enfocándonos en materia bíblica y en el tiempo bíblico, hablamos de una cultura de cerca de 2000 años antes de Jesús, contando de los patriarcas, obviamente. Entonces, hay mucho texto bíblico, porque recuerden que la Biblia se escribió en un contexto distinto al nuestro. Y los destinatarios originales no eran latinos, no eran hondureños. Eh, si conociéramos y entendiéramos dichos aspectos de la cultura, de la vida cotidiana, de las tradiciones, que es otro elemento que va inmerso en este curso, tradiciones judías, nuestra comprensión de los hechos narrados en la Biblia pues sería un poco más completa y efectiva para cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted cada vez que lea el libro de texto y haga las preguntas y las asignaciones, dedique tiempo a las referencias bíblicas que aparecen en dicho libro, porque es importante para la comprensión. Vamos a ver algunos textos bíblicos de ejemplo. Miren este, de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Dice el texto, y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y al intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la forma o la manera de confirmar en Israel. Hablando de este episodio famoso, ¿verdad? De Boaz y Ruth, que se tenía que quitar las sandalias. Entonces, esto es una referencia cultural. Para entender el pasaje, nosotros tendríamos que entender qué significaba entonces esto de quitarse las sandalias. Ahora, miremos este pasaje, que hay una referencia al anterior. Dice Deuteronomio 25 del 5 al 12 que la costumbre que se regula aquí parece haber estado en la ley judía con el fin de mantener la herencia o las distintas herencias. La ley fue dada en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 7 al 9, con respecto a un caso análogo a este que acabamos de leer de Ruth. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado, quitándose el zapato y entregándosele al adquiriente. O sea, es como constituían un documento legal esta expresión de quitarse la sandalia o el calzado, de gran significado de aquel entonces. Entonces, vos había tomado el lugar de Ruth en esta transacción, cuando en su lugar y entonces ella podía convertirse en su esposa. Entonces, de alguna manera, este acto conlleva a que Ruth podría ser esposa de Boaz o de Boz. Ya estaba estipulado en la ley. um, este ejemplo de Ruth. Miremos más elementos acerca de esto.
Los hebreos se quitaban el calzado antes de entrar a un recinto sagrado o en estar en terreno santo. Miren qué interesante, Sí. ya esta es otra dimensión de quitarse el calzado. Podía servir como una especie de pacto de papel que firmaban los contrayentes para adquirir o no propiedades o herencia, pero también era una señal de reverencia quitarse los zapatos o el calzado, como lo dice Éxodo 3:5 y Josué 5:15. Ahora, no eran usados por los sacerdotes en el servicio del templo. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo una vez al año o los que hacían el ritual de expiación, se quitaban las sandalias. Debían ser dejados en el atrio, decía, pues cualquier partícula de polvo profanaba el lugar santo. Por eso se quitaban las sandalias. Tenían que lavarse las manos y los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar. Ante la zarza ardiente, este es otro ejemplo, ¿se acuerdan? Dios le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba era santo. En esta forma se enseñaba constantemente que los que quieran acceder a la presencia de Dios, y y aquí viene el simbolismo y la hermenéutica, debían apartarse de toda impureza, como la representatividad, en este caso de los zapatos, que había que quitárselos porque podían transmitir alguna inmundicia o impureza. O sea que esto de quitarse las sandalias tiene varias connotaciones. Una para firmar un contrato de herencia y el otro tenía que ver con la cuestión de la purificación. Sobre todo para estar delante del Señor hay que estar con los pies descalzos, decía el Antiguo Testamento. Y esto podría ser una referencia, también un simbolismo. Hablando del pan, sobre la cuestión de la santidad, podríamos también hablar que quitarse las sandalias es otro símbolo de la santidad, o que se requiere para la santidad. Miremos este otro texto que nos habla de otro ejemplo de cultura y costumbres y tradiciones judías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablaban de Josías, hasta aquí, hasta el día de hoy, y las establecieron como ordenanzas en Israel. He aquí también están escritas en las lamentaciones. Ahora, ¿qué es una elegía o elegía? Es una composición poética lírica de lamentación por la muerte de una persona o por la desgracia de otra. No tiene una métrica fija. Cuando hablamos de métrica, tiene que ver cómo están formadas las notas en la cuestión. Por ejemplo, el paralelismo. El paralelismo es la métrica que se utiliza en los salmos, en los proverbios. Pero la elegía no tenía una métrica establecida. El poema, por ejemplo, nuestro, las canciones nuestras, normalmente la primera y la segunda es renglón, eh, es culminada o complementada por la tercera o cuarta línea de una estrofa, por ejemplo. Pero la elegía no tenía esa estructura formal de métrica. Lo que sí caracterizaba a la elegía o la elegía es que es un canto, una composición poética para funerales, para lamentarse por la desgracia de una persona. Entonces lo que está haciendo aquí Jeremías es esto. Por Josías entonó una elegía, en este caso es un canto también. Tenemos un tercer ejemplo de cuestiones tradicionales judías o cultura. Dice, gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. El pan de duelo es el pan sin levadura. Aunque el duelo por los muertos es un deber, sin embargo se debe tener cuidado por la religión y la razón correcta. No debemos tristeza que los hombres que no tienen esperanza. Los creyentes no deben copiar el lenguaje y las expresiones de los que no conocen a Dios. La gente le preguntó el significado de la señal.
Dios le quita todo lo que era más querido para ellos. Y como Ezequiel no lloró por su aflicción, por lo que tampoco debían llorar por ellos. Este es como un comentario a este ejemplo de Ezequiel 24:17 acerca del lamento, del duelo, aunque aquí es una profecía, ¿verdad? Miremos este otro ejemplo en el Nuevo Testamento de tradiciones y culturas judías. Dice Marcos 7 del 3 al 4. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos? Esto ya discutimos algo de esto. Cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se les laven las manos. Y si hay muchas otras cosas que se han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre, todavía hay que lavarlo. Eso dice Marcos 7. Ahora, esto se debe a que el decreto del lavado de las manos está destinado a purificar y a santificar la persona, previo a que ésta coma, y por ende debe de lavar sus manos únicamente aquel que se dispone a comer. Eh, Miren qué interesante. Entonces, esto de quitarse las sandalias, esto de partir el pan, esto de lavar las manos, también es un simbolismo que nos llama a la cuestión de la santificación, como para seguir profundizando, ¿verdad? Dice Lucas 2:42, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? A ver si se acuerdan, ¿qué fiesta era? Cuando Jesús está en el templo. De los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Sí. Claro, el pasaje solo dice la fiesta, pero nosotros tenemos que investigar cuál fiesta, qué se hacía en la fiesta, cómo era la forma de celebrar la fiesta. Y el contexto puede tener mayor sentido para nosotros para hacer una lectura contextual del pasaje de Lucas. Por eso es importante que profundicemos en estas explicaciones y en estas referencias culturales. Porque recuerden que no fue hecha para nosotros. Ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de por qué a Jesús tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde, en este caso del sábado para ellos, del viernes, porque ya se aproximaba la fiesta del sábado y porque de 3 a 6 de la tarde era la hora de los sacrificios. Juan 19:4 dice, 40, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. Aquí está un elemento, como era costumbre sepultar a los muertos con especias aromáticas. Especias aromáticas es lo que nosotros entendemos como olores gratificantes. Puede ser de alguna sustancia química o de alguna flor, de alguna planta o de algún líquido. Pero también este tipo de sustancias oloríficas se usaban primero para la preparación funeraria de los cuerpos. Dice que Nicodemo ofreció una mezcla de mirra y olores, a fin de que se preparara el cuerpo de Jesús para el entierro. Juan 19:39 y 19:40. Algunos de los discípulos de Jesús prepararon especies de aceites perfumados y lo llevaron a la tumba. ¿Cuál era la costumbre? Entonces, que el difunto, el cadáver, se enterrara con olores gratificantes. Ahora, esto tiene una lógica. ¿Cuál creen que es? Bueno, el hecho de que el cuerpo se va a descomponer, ¿verdad? Correcto. Después de 3 días dicen que el cuerpo hiede. De hecho, hay un dicho, ¿verdad? Que cuando usted anda de visita en una casa,
Ya después de 3 días ya llegue el muerto. Entonces, ya cuando le dicen a uno eso, agarre Cierto. su, agarre sus maletas, hermano, y váyase. Entonces, la costumbre era enterrar el cadáver con especies aromáticas porque después de 3 días va a apestar eso. Y recuerden que eran cuevas de piedra, o sea, tampoco que eran selladas, o sea, hoy la costumbre es incinerar o enterrarlos bajo tierra, pero allá eran como tumbas eh, así casi tumbas al aire libre en donde lo único que las cubría era una piedra. Asumimos que ese tipo de tumbas, al pasar por ahí, apestaban. Entonces, por eso la gente con especies aromáticas enterraba a sus difuntos. Y a Jesús, su claro ejemplo que cuando lo enterraron, previo a la resurrección, entonces lo entierran con especies aromáticas, de plantas, de sustancias, bueno, de lo que nosotros entendemos hoy como sustancias químicas, de algún líquido, de alguna preparación, eh, como los sonmerios, por ejemplo. Los sonmerios, ustedes saben que hay sonmerios que hacían nuestros ancestros para olor, pero también para otro tipo de cosas, que no necesariamente eran buenas, pero etcétera, etcétera. Entonces vemos bien estos pocos ejemplos que nos hacen referencia a cuestiones de cultura, de tradición y de costumbres judías, que es importante conocer porque a la hora de que nosotros enseñemos, prediquemos, formemos, discipulemos, es importante que nuestros hermanos en la fe que nos están escuchando puedan entender y sobre todo la ampliación del mensaje que quiere decir el Señor a través de su palabra con todas estas referencias. Porque si me hablan de ese ejemplo de la fiesta, cuando Jesús estaba en el templo, pucha, ¿cuál fiesta, verdad? Si hay 9. Entonces la gente va a creer que es una fiesta bailable eso. Imagínese a alguien que nunca ha escuchado la Biblia o leído ese pasaje, ¿qué va a entender cuando diga fiestas ese pasaje? Entonces les ha ocurrido pensar así, ¿verdad? Una tardeada. Una tardeada, Un una chonguengue, una taqueada. chonguengue. Sí. Bueno, a ver, conclusiones, hermanos, de lo visto hoy.